Bueno, muy buenos días. Hoy vamos a presentar pues, lo que es la dinámica rotacional con mis compañeros Miguel Ángel Arias, Alex Cárdenas, Luisa Fernanda y quien les habla, Miguel Ángel Cárdenas. Pues como sabemos, vamos a relacionar y ver 4 temas muy importantes sobre la dinámica rotacional, pero pues para ello tenemos que entender y definir un concepto muy importante, el cual es el concepto de torque. Para entender bien qué es este concepto del torque, pues como nosotros sabemos, hemos estado pues trabajando con fuerzas sobre un cuerpo, ¿no? Fuerza gravitacional, fuerza elástica, fuerza pues, de tensión, etc. Pero en este caso, pues como sabemos, las fuerzas pueden dar un efecto a un cuerpo de rotación o traslación. En este caso, como es dinámica rotacional, pues vamos a trabajar con lo que es la rotación. Entonces, cuando pues tenemos un cuerpo o pues una partícula y se le efectúa pues una fuerza sobre él, pues lo que hace es rotar el cuerpo. Pero ¿cuándo rota? Cuando hay un eje pues, de rotación. Este eje pues, de rotación pues es un punto que en el cuerpo, por ejemplo, yo puedo pues, dibujar un cuerpo acá, y en este cuerpo puede haber un punto que pues ese punto va a ser un eje de rotación. Pues en ese eje de rotación va a pasar pues un eje y el punto acá, por medio pues del punto. Pues en este eje va a rotar el cuerpo, sea anti-horario o horario. Entonces esto pues define mucho, porque si es anti-horario, entonces el torque es positivo, y si es horario, el torque. Pero bueno, entonces como decíamos, este solo pues, es el signo que puede tomar un torque, pero ya profundizando más de qué es un torque, pues es la tendencia pues, de rotar o girar un cuerpo en un eje, como ya lo habíamos visto en ese punto, da una fuerza. Entonces, veámoslo con este ejemplo. Tengo el cuerpo, el punto C, el eje donde va a rotar el cuerpo, y tenemos pues una fuerza. Se le efectúa una fuerza F, ya sea, pues en este caso, pues la fuerza es jalando el cuerpo, ¿no? Entonces, pues en esta fuerza, pues como vemos es como pues diagonal, y hay una distancia R, pues la cual es perpendicular pues a la fuerza. Entonces, ¿cómo lo podemos ver mejor? Cada fuerza tiene pues una línea imaginaria por acá que se extiende infinitamente, y por esta línea pues por la pues geometría euclidia existe pues una línea perpendicular desde el punto pues llamémoslo C hasta la línea, que es este de acá, y este pues es llamado un R o una distancia, ¿no? Entonces R, ¿qué es? La distancia desde el punto C hasta la línea donde se aplica pues la fuerza al cuerpo, y F pues es la fuerza que se le está aplicando. Listo. Pues ya teniendo en cuenta esto forma pues un ángulo pues, de 90 grados, ¿no? O sea, pues es recto. Ahora, la fuerza F pues se puede descomponer, porque es un vector. Pues en este caso se puede descomponer de 2 formas. Pues una recta paralela, que es esta de acá, y perpendicular. Una cosa muy importante de cuando existe un torque es que la línea pues de acción, se llama así, pues de la fuerza, no pase por el punto o por el eje pues del eje pues de rotación, que es este de acá. Como vemos, la componente F
pues paralela pasa por este punto que vemos acá. Por lo tanto, el torque aquí pues no existe y pues es cero. No hay torque, pues no gira. Pero la componente perpendicular, como vemos acá, sí lo hace girar. Por ejemplo, yo tengo acá pues mi cuerpo, tengo un punto o pues eje pues, de rotación y tengo pues una fuerza. La fuerza pues paralela pues no va a ejercer una rotación, porque pues si yo hago esto pues no rota, pero perpendicularmente sí, como vemos por acá, pues con esta fuerza de acá arriba, como vemos rota, ¿no? Rota pues en un eje. Entonces, pues siguiendo esta idea, solo pues tomamos este componente perpendicular, que igual va a ser el seno, ¿no? Pues en este caso, la paralela pues es coseno de teta, pero pues no se toma. En este caso, un dibujo pues más limpio y pues más sencillo de entender, pues dijimos que la fuerza que hacía rotar pues este cuerpo pues en el punto C, o más bien el eje que pasa pues en el punto C es la componente pues, de la fuerza con la función seno pues del ángulo, pues acá forma pues un ángulo, ¿no? Entonces pues ya para pues digamos dar una definición exacta pues de qué es lo que es el torque, pues el torque pues que se representa pues con la letra tau, que es esta pues de aquí, esta de aquí, es igual a la distancia de R por la componente pues, de la fuerza F, que es F seno de t. Listo, esta es la definición de torque, pues con esta fórmula, pero pues esta fórmula y más que toda esta pues, definición es en dos dimensiones, pero pues nosotros pues necesitamos es en tres dimensiones, ¿no? Porque pues lo que pues queremos relacionar pues es el producto vectorial o pues el producto cruz entre una distancia que es R y pues una fuerza F, ¿no? Así que tenemos que generalizar este enfoque ya no en dos dimensiones. El concepto pues de torque pues dijimos que era el torque era igual a la de distancia R que va desde el eje o el punto pues, de rotación hasta la línea de acción de la fuerza, que es la componente seno pues, de la fuerza. Este es en dos dimensiones y pues, para hallar la magnitud pues, de ese torque, pero pues, en este caso cambia cuando será un producto cruz, que es un producto entre dos vectores, ¿no? R y F. Como sabemos, la distancia R, pues por su naturaleza, pues es un vector, y pues lo mismo con las fuerzas. Cuando trabajamos con fuerzas, pues trabajamos con vectores, ¿no? Porque el vector pues, es una fuerza. Por lo tanto, en este caso, pues tenemos que generalizar. Entonces, digamos que tenemos un cuerpo aquí y pues dibujamos un sistema pues, de referencia en tres dimensiones, ¿no? Con componentes pues X, Y, Z. Entonces pues, dibujamos nuestro plano por aquí, aquí va Z, aquí es X, acá Y, y listo. Ahora un punto pues, de referencia, ¿no? Aquí, vamos pues, a ponerlo por acá, un punto donde va a rotar pues ese torque, que es este de acá, ¿no? El eje Z, sea positivo o pues, negativo, pues como ya pues, habíamos dicho antes. Y pues ahora pues tenemos pues, una fuerza, pues digamos que la fuerza pues de aquí es una fuerza F, y ahora tenemos puesto acá y nos da una distancia por acá, ¿no? Una distancia R aquí, ¿no? Entonces la distancia entre el pues, de rotación y la fuerza, el punto donde actúa esa fuerza. Y pues tenemos pues, las componentes, ¿no? Las componentes seno y coseno. Pues en este caso tomamos la componente seno de teta, que es perpendicular pues, a esta distancia. Entonces, ¿cómo queda aquí el torque? Queda como tau es igual a R por F seno de teta.
como vemos es lo mismo que en dos dimensiones, pero pues en este caso pues trabajamos con vectores y pues en este caso pues aquí estamos hallando la magnitud, como podemos ver. Listo. Bueno, entonces en la ocasión anterior pues dijimos que pues en este caso el vector t que pues es el torque pues es igual a la magnitud del vector posición por el vector de fuerza seno coincidente. Pues en este caso pues solo es para hallar la magnitud pues, de ese torque. ¿Cuánto hay en total? Pues digamos así. Pero pues en este caso el torque en tres dimensiones pues se define como el producto vectorial o pues, producto cruz entre el vector posición y fuerza, y pues esto pues me genera pues otro vector nuevo que puede ser vector torque de tres componentes. ¿Cuáles tres componentes? Pues tenemos x, y y z, ¿no? Listo. Pero entonces, ¿cómo vamos a poder pues digamos relacionar pues estas dos fórmulas para que me den el torque pues por medio pues, del producto cruz? ¿Cómo pues lo hacemos? Pues definimos pues tres vectores unitarios y jk, ¿no? Entonces pues ya sabemos que solo tiene pues, un componente que pues, cuál es el 1, 0, 0, ¿no? El vector j que solo tendría pues, la componente y, pues la componente 0, 1, aquí pues la componente y z que es 0, y la componente k que es la que realmente pues queremos hallar porque pues nos va a decir cómo gira o cuál es el torque que gira pues en ese pues eje z, que sería 0, 0 y 1, ¿no? Que es el componente de z, que es que vamos a girar. Listo. Ahora, como r y pues f son vectores, ¿no? Pues también tienen sus componentes pues en tres dimensiones, ¿no? Pues en este caso pues llamémosle un Rx, Ry y un pues Rz, ¿no? Y para la componente pues de la fuerza, una fuerza X, una fuerza Y y una fuerza Z, ¿no? Listo. Ahora pues vamos a relacionar pues cada componente de cada pues, vector R y F con cada vector unitario. ¿Cómo lo hacemos? Pues entonces pues aquí tomamos nada más cada componente de R, entonces R X un Y, R Y por J y R Z y un K, ¿no? Y pues lo mismo con F. Ahora pues lo que vamos a tomar es el determinante pues de pues estas tres columnas y tres filas que vamos a componer pues de los componentes de F, de R y de IJK, para poder hallar que el vector pues, de tres componentes T y pues así relacionarlo pues con esto. Bueno, entonces ahora sí, ¿cómo podemos operar el producto cruz entre pues, los dos vectores, pues distancia y fuerza, para poder obtener el vector torque y pues así pues hallar su magnitud? Pues lo que hacemos es ponerlo pues, en forma pues, de determinante pues, con tres columnas y con tres filas, X, Y y Z, ¿no? Y pues lo que hacemos pues multiplicar en cruz. Tomamos este con este y este con este. Y cuando pues se haga pues, la multiplicación, pues los componentes en la derecha pues se multiplica por menos 1. Por eso aquí pues en los productos de cada componente para I, J, K pues hay un negativo, porque pues es para eso, acá hay un más. Y pues solo pues se toma para la primera pues componente I, solo se toma pues esta parte pues de acá. Para la componente J solo se toman pues estos dos componentes, y para la componente K pues solo pues se toman pues estos cuatro componentes de aquí, y ya nos da el vector pues resultante del torque de tres componentes. Pues, bueno, y por último pues vamos a aplicar a un ejercicio
todos pues, los conceptos pues, mencionados anteriormente. Entonces, pues tenemos, pues, se tiene pues, una viga de 2 metros de largo. Entonces, pues tenemos que hallar el vector t, que es el vector torque resultante del producto cruz entre F y R, o sea, pues el vector es fuerza y pues distancia, y también hallar su magnitud de cuánto rota pues en el eje X, pues con las dos fórmulas pues, que teníamos anteriormente. Entonces, pues aquí tenemos nuestro código, nuestra viga de 2 metros y, como siempre, nuestro sistema pues, de referencia. Como pues trabajamos con vectores, pues, pues son 3 dimensiones, X y Z, y tenemos un punto de donde pasa el eje Z, que es O, y pues una fuerza que se está ejerciendo pues, en un punto P al cuerpo, la viga, que es F y es perpendicular. Por lo tanto, hay una pues, distancia de 2 metros con este vector de componentes de X2, Y0 y Z0. Y por último tenemos pues, la fuerza con componentes de pues, X0, pues una fuerza Y5 y pues una componente Z, que es 0. Listo. Ahora pues vamos a aplicar el producto cruz entre las dos vectores para poder hallar el vector pues, resultante del torque. Aquí pues copiamos nuestra determinante y vamos pues, resolviendo componente por componente. Desde este caso, para hallar y pues son pues, estas 4 componentes, 0 por 0, 0 y 5 por 0 por menos 1 me da 0 menos 0 por 5, pues todo pues, esto pues, me da 0, ¿no? Acá, 0. Ahora la componente J tomamos pues estos dos componentes con estos dos componentes y K y pues lo multiplicamos 2 por 0 y 0 por 0 y multiplicado por menos 1 pues me da aquí pues menos 0 por 0. Todo esto me da 0, ¿no? Y ahora para la pues, última componente K, que es la que nos interesa, pues solo pues, multiplicamos las 4 componentes y JK, entonces 2 por 5 y 0 por 0 y por pues menos 1 para poder restar aquí. ¿Y cuánto nos da? 2 por 5, 10 y 0 por 0, 0. Y aquí ya nos da. Entonces 0, 0 y 10. Y pues lo restamos. Y ya tenemos el vector pues, resultante, que es 0, 0, 10. Pues con pues lo tenemos acá. Y pues ahora lo que vamos a ver, pues está bien, pues aplicamos a la definición que teníamos acá y pues nos da lo mismo. Y ahora para hallar su magnitud de cuánta cantidad, o pues en este caso, rota pues en el eje Z, que es lo que queremos tener, y pues solo pues hallamos la componente F, perdón, la pues magnitud de F, que como sabemos es pues, la raíz de F pues, de X al cuadrado más de F al cuadrado más 2 de F al cuadrado, y pues aplicando pues todo eso ya nos da pues, la magnitud de F, y pues la multiplicamos por el seno pues, del ángulo, que pues como sabemos pues es recto, perpendicular, y pues aplicamos todo y ya nos da la magnitud que... Bueno, muy buenas tardes, profe. Siguiendo con el tema de dinámica rotacional, vamos a ver el tema de la segunda condición de equilibrio. Entonces, en este caso se trabajó un ejercicio el cual vamos a utilizar para explicar, digamos, el tema de la segunda condición de equilibrio. Entonces, supongamos que tenemos una viga con una longitud de 6 metros y un peso de 200 newton que se une a una pared. El extremo de la viga está sostenido mediante un cable que forma un ángulo de 30 grados con la viga, como vemos aquí podemos ver en la imagen. Además, nos pide el ejercicio que encontremos la tensión en el cable, que vemos aquí en la imagen, el cable rojo, para que la viga esté en reposo. Entonces, para poder entender bien este ejercicio, primeramente necesitamos entender qué es la primera condición de equilibrio y la segunda condición de equilibrio, ya que nos van a servir para responder este problema. Entonces, nosotros ya sabemos que la primera condición de equilibrio se obtiene pues, cuando la sumatoria de fuerzas es igual a 0. Ahora, para la segunda condición de equilibrio, lo que hemos estado viendo, el tema del torque,
La segunda condición de equilibrio nos dice que la sumatoria de torques es igual a cero también. En este caso el torque pues va a estar definido, como ya lo vimos, por el vector de la distancia, por la distancia desde el eje, digamos, hasta donde se aplica la fuerza, por el vector fuerza. Esa sería la segunda condición de equilibrio, el cual digamos que solo se aplica cuando estamos hablando de física rotacional. Ahora, para resolver este ejercicio, pues como ya vimos, vamos a utilizar pues tanto la primera condición de equilibrio como la segunda condición de equilibrio. En este caso, como analizamos en el problema, pues vamos a tener varias fuerzas, ¿no? Entonces, ¿qué fuerzas vamos a poner? ¿Qué fuerzas vamos a tener? Entonces, tenemos una fuerza de peso, digamos el peso, una fuerza de gravedad que ejerce la viga, que va hacia abajo, que lo podemos ver aquí en el color morado y representado con la letra W, que va a ser de 200 newton. ¿Listo? Ahora, tenemos otra fuerza que es la fuerza de tensión, que van a tener dos componentes, ¿no? Un componente vertical y un componente horizontal. Entonces aquí lo estamos representando con el color azul. Aquí está el componente vertical, TY, y el componente horizontal, TX. Además de eso, también lo que hemos visto es importante resaltar de los 30 grados que está digamos, del cable a la columna, porque eso va a ser clave para resolver, digamos, poder despejar aquí las variables. Y además, en estos ejercicios hay que tener en cuenta la fuerza de reacción, que es otra fuerza que se aplica, digamos, que cumple, digamos, la tercera ley de Newton, de acción-reacción. Entonces, la viga, como está acá unida a la pared, va a tener una fuerza de reacción tanto en el eje vertical como horizontal, que va a permitir que la viga pues no se caiga. Entonces, siguiendo esto, la primera condición de equilibrio, entonces esto nos va a permitir despejar, digamos, la fuerza de tensión. Entonces, como vemos, la sumatoria de fuerzas en X tendríamos la fuerza de reacción horizontal, Rx, que acá lo representamos, menos, claramente, si analizamos el sistema de referencias, está en el eje positivo, menos la fuerza de tensión por el coseno de 30, lo restamos porque está en el eje negativo, aquí vemos, igual a 0. Ahora, si acá despejamos, digamos, Rx, tenemos dos variables, ¿no? Rx igual a Ft, fuerza de tensión en X, por el coseno de 30 grados. Tenemos dos variables, entonces no podemos hacer más cosa, pero ya lo vamos a ver más adelante cómo resolverlo. Ahora, para la sumatoria de fuerzas en Y, lo mismo, tenemos una componente. El componente acá es horizontal, dos componentes horizontales. RY pues está en el eje vertical positivo, lo mismo que TY está en el eje vertical positivo, entonces se van a sumar. Sin embargo, entonces tenemos también otra fuerza vertical que es el peso. Entonces aquí el peso claramente está el eje hacia abajo, por el sistema de referencia, la fuerza va hacia abajo, entonces se está aplicando hacia abajo, entonces tendríamos 200 newton. Esto se lo restaríamos y lo mismo, igualamos a 0. Sin embargo, pues como no conocemos la fuerza de tensión, pues no podemos despejar RY. Ahora, digamos, para poder despejar esa variable, la que tenemos aquí, Ft, pues nos vamos a ir por la segunda condición de equilibrio, que nos va a ayudar a despejar pues esta variable. Lo mismo, lo que decíamos, la sumatoria, la segunda condición de equilibrio dice que la sumatoria de torques es igual a 0. Entonces, para esto, miramos primero los torques que tenemos. Tenemos dos torques, ¿no? Entonces, un torque que va a ser el de la fuerza de tensión, del cable, que va a ser una fuerza de tensión hacia arriba, porque va a evitar de que la viga se caiga, va hacia arriba. Esa fuerza de tensión pues está en el extremo. Entonces, para eso aplicamos el Ft por el seno de 30, fuerza de tensión por seno de 30, por la distancia, digamos, del eje hasta donde se aplica esa fuerza, que ya sabemos que es 6 metros, que es lo que mide la viga. Ahora, a eso le vamos a restar la fuerza, el torque que está aplicando la viga. En este caso, la viga pues va a ser un torque hacia abajo, digamos en sentido contrario a lo que queremos, que es que la viga se mantenga en reposo, no caiga. Va a ser negativo porque va a ir hacia abajo, entonces por eso lo restamos. Y la fuerza, pues claramente van a ser 200 newtons, que ya los conocemos. Por acá lo multiplicamos por la distancia del eje, lo que hemos dicho, hasta donde se aplica la fuerza. Aquí lo que pasa es que escogemos 3 metros porque es donde está el centro de masa, porque digamos hay diferentes pesos, digamos el peso se distribuye mejor
por toda la viga. Entonces para eso mejor seleccionamos el centro de masa. Entonces lo que hacemos aquí es seleccionamos ese centro de masa 3 metros, y lo que hacemos acá es operar 3 metros por 200 newton, 600 newton. Me quedan 6 metros por FT, fuerza de tensión por seno de 30. Aquí paso los 6 metros a dividir. 600 newton dividido entre 6 pues me da 100. Y aquí lo que hago es despejar, aquí está mal, despejar el seno de 30, lo voy a pasar, le está multiplicando, lo paso a dividir, eso es 0.5, y 100 dividido entre 0.5 me da 200 newton, y ya tendría la fuerza de tensión. Ahora, sigamos, si yo quiero hallar la fuerza, cuánto es la fuerza de reacción en el eje horizontal y en el eje vertical, pues simplemente me tengo que venir otra vez a la primera condición de equilibrio y pues sustituir los valores, y tendríamos una fuerza de tensión de Rx de 133.205 newton, y en el eje vertical una fuerza de reacción, acá dos fuerzas de reacción. En el eje vertical la fuerza de reacción sería de 100 newton. Y digamos que así podríamos resolver este ejercicio, donde podemos hallar una... Bueno, muy buenos días. A mí me correspondió exponer qué significa el centro de masa y cómo se puede calcular. Partamos de que tenemos un coche de aproximadamente 3 dimensiones. Y lo que responde la pregunta del centro de masa es que si nosotros debemos calcular la velocidad, la distancia, aceleración, etcétera, del coche, pero como no sabemos desde qué punto medirlo, lo que hacemos es simplemente tomar una partícula de todo el coche. Dicha partícula vendrá a tener exactamente la misma masa, la misma distancia y todo del objeto en cuestión, en este caso este auto. Aquí podemos ver que aquí nos señalamos el centro de masa de dicho objeto. Ahora, tenemos otro ejemplo. En este caso es un ejercicio de una sola dimensión, en donde tenemos dos partículas, una de 2 kilos y la otra de 1 kilo, unido por una cuerda que podemos dejarla de masa intrascendente. No vamos a tener en cuenta la masa. Ponemos los datos de posición. A la de 2 kilos le dejamos en x igual a 0, y la de 1 kilo la corremos hacia la derecha 0.1 metros. Veamos cómo calculamos el centro de masa para en este caso. Recordemos que es simplemente en un objeto de una sola dimensión. Ok, la posición del centro de masa sería igual a la masa 1 por la posición 1 más la masa 2 por la posición 2 sobre la suma de las masas totales. En este caso nos daría 2 por 0 más 1 por 0,1 dividido en 3, lo que nos viene a dar 0,33 metros. 0,033 metros. Ahora, cuando nosotros tenemos, en este caso fue solo dos objetos, pero ya vamos a tener tres. Y en este caso podemos resumir nuestra ecuación en la sumatoria de masas por posiciones sobre las masas totales. Y aquí ya podríamos aplicar hasta 4 o 5 objetos. Otro ejemplo. Tenemos tres objetos. Vamos a aplicar nuestra ecuación. La posición del centro de masa es igual a la sumatoria de las masas por las posiciones sobre la masa total. Ya hemos visto esta ecuación anteriormente. Y ahora para la primera, la ecuación de la parte de arriba fue para hallar la posición en X. La parte de abajo fue para hallar la posición en Y, que es básicamente lo mismo, solo que con las posiciones en Y. En este caso vamos a ubicar nuestro punto de masa en esta partícula roja, donde recordemos que tiene coordenadas X y coordenadas Y. Y cuando tenemos estas coordenadas, simplemente se puede definir por el vector de posición. ¿Y cómo calculamos este vector de posición para uno de los objetos? Recordemos que cada objeto simplemente está unido a los demás para tomar el objeto como un todo, unido a través de cuerdas que son de masa despreciable. Ahora vemos cómo hallar el vector posición.
El vector posición respecto al centro de masa sería igual a la sumatoria de las masas por los vectores de posición sobre las masas totales. Y así es como nosotros podemos calcular tanto como para un solo objeto, una sola dimensión, y para cuando empiezan a haber varios objetos en dos dimensiones. Recordemos aquí, hacemos un pequeño recordatorio. El centro de masa es simplemente una posición, una partícula, un punto en concreto que representa todo un objeto más grande. Se utiliza simplemente para calcular distancia, velocidades, posiciones. Cuando el objeto es tan masivo, no sé si la palabra esté bien aplicada, el objeto es tan masivo que no sabemos desde qué posición empezar a medir. No sabemos si es desde la parte delantera, desde la parte trasera. Entonces simplemente aplicamos la fórmula de esta. Masa por masa por posición más masa por posición cuando tenemos dos objetos que están en uno mismo sobre la masa total. En este caso asumamos que el carro tiene una masa de 1000 kilos y la posición del centro de masas tiene coordenadas XY. Simplemente debemos agarrar esta fórmula y reemplazar. Y ya, eso sería básicamente cómo debemos calcular nuestro centro de masa. Muchas gracias.